¿Cómo están? Muy buena tarde. Les saluda Luigi Zucchetti. Soy coach sistémico profesional y quiero agradecer la invitación de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que en esta oportunidad nos está brindando la oportunidad para poder compartir con todos, cada uno de ustedes, un tema bastante interesante, bastante importante, que es el pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones. Lo que nosotros queremos transmitirles a lo largo de 8 clases es un poco el contexto de cómo el pensamiento sistémico se puede aplicar a las organizaciones, cómo la forma de pensar de una manera sistémica nos puede ayudar en la convivencia, nos puede ayudar en el desarrollo y sobre todo en la interacción que cada uno de nosotros podemos tener en nuestras organizaciones, ya sea desde un rol como directivo, como gerente, como líder, como jefe, como quiera llamarse, o desde un rol como colaborador, como socio estratégico, como aliado estratégico, un socio de trabajo. Cualquiera sea nuestro rango, nuestro cargo en una organización, el pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones nos va a permitir poder generar y ampliar un poco más el espectro de lo que podemos conocer en este momento sobre el tema. Entonces, mientras se van conectando, yo les pediría no más de un minuto para poder iniciar, mientras esperamos de repente algunas personas que se conecten. Desde ya, una vez más, les agradezco a nombre mío, a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, por su presencia y por estar acá atentos a esta conferencia. Un minuto, por favor, y iniciamos con la conferencia. Gracias. Muy bien, estimados amigos y amigas de CAMEX y todo el público y estudiantes y participantes que se conectan, vamos a dar inicio entonces a este curso que lo hemos denominado Pensamiento Sistémico aplicado a las organizaciones. El día de hoy nos toca la sesión 1 dentro del módulo 1, que es en relación a la introducción al pensamiento sistémico. Vamos a dar una pequeña intro, un pequeño acercamiento a cómo es el pensamiento sistémico para que de a pocos, a lo largo de estas 8 clases que hemos preparado con mucho cariño y entusiasmo para cada uno de ustedes, vamos a ir viendo cómo este pensamiento sistémico viene engranando en las organizaciones, cuál es el impacto que vamos a tener. Pero partamos desde la base que es la introducción al pensamiento sistémico. Como ustedes saben, vamos a trabajar unos 45, 50 minutos de la exposición, del desarrollo de la temática que les he querido traer el día de hoy, que les propongo, y en los últimos 15, 10 minutos, si así lo estiman pertinente, podemos absorber algunas preguntas que no hayan quedado del todo claras en relación al desarrollo del tema. Muy bien. Marta Ocampo decía que el cambio requiere un pensamiento capaz de unir lo que aparentemente es separado. Esa es una primera aproximación de una intención de un pensamiento sistémico. El cambio requiere un pensamiento capaz de unir lo que aparentemente esté separado. Y esto nos hace pensar en una primera reflexión que nada existe que esté disociado de los demás. No existe ningún ente, ningún ser, ni ninguna persona que pueda estar totalmente disociado de los demás. Por ejemplo, una persona, por más que tenga algunas características, algunas habilidades o cualidades en el que trabaje de manera intrapersonal, eso no implica que esté totalmente disociado de la sociedad o del entorno donde se desarrolla. Tampoco ningún ente ni ningún aspecto de la naturaleza está disociado en sí mismo. Todo, absolutamente todo, tiene relación
con los diferentes elementos y el conjunto de ellos vienen a conformar un sistema. También ella mencionaba, Marta Ocampo, que la realidad es información que conecta. Todos estamos conectados, como lo mencionábamos. Nosotros no somos seres que estamos totalmente desconectados de un contexto, que estamos totalmente desconectados de un enfoque. Estamos conectados con diferentes sistemas, subsistemas, macrosistemas en relación al contexto donde nos desempeñamos. Entonces, con estas dos frases, quiero poner un poco en contexto de lo que vamos a ver. Y en primer término, les quiero mostrar esta imagen para poder entrar en contexto, ¿no? Básicamente esta imagen que estamos observando, podríamos decir, ¿qué podemos decir con respecto a lo que estamos viendo? ¿No? Aparentemente es un rompecabezas en el cual las piezas están desordenadas, ¿no? De hecho que sí se ve eso, pero ¿qué podemos decir con respecto a lo que estamos viendo? ¿Qué podemos decir con respecto a aquello que estamos observando? ¿Es claro lo que allí se representa? ¿Está claro lo que acá queremos representar? ¿Alguien de ustedes ya lo puede identificar claramente y puede decir qué es lo que está representándose en esta imagen que está totalmente desordenada? Y una tercera pregunta que les quisiera decir es, ¿cuáles serían las posibles causas que impiden ver la claridad de esta imagen? ¿A qué se deberían aquellas causas que nos impiden o nos inhiben poder ver con claridad esta imagen? ¿No? ¿Cuáles serían? Definitivamente no es fácil definir a esta primera figura, definitivamente por la complejidad que tiene, no es sencillo. Y aunque parece ser que entre estas piezas se encuentra un tigre, un animal salvaje, no es esto más que el resultado de la percepción y el conocimiento adquirido del observador. Por ejemplo, Yesmi Castro dice tigres en el agua. Muy bien, Yesmi, ¿no? Podría ser, vamos a ir viéndolo. Te agradezco por la participación, Yesmi, y te mando un caluroso saludo. Podría ser. ¿Y por qué Yesmi escribe esto en el chat? Porque puede ser el resultado de su percepción y sobre todo del conocimiento adquirido que ella ha tenido anteriormente. Pero algo que es definitivo en esta imagen, sin duda alguna, es la falta de claridad, ¿no? Pues si bien no hemos llegado a definir qué es un tigre, ¿no? Resulta evidentemente complejo poder describirla por el desorden que se encuentra esta imagen, dado que los elementos que en este caso vienen a ser las piezas, las fichas, como usted quiera llamarlo, lamentablemente no se encuentran organizados de manera apropiada y por lo tanto las relaciones que existen entre ellos no están bien definidas, lo cual nos impide tener una visión completa y clara en su conjunto, ¿no? Obviamente, al haber un desorden, al que las fichas estén dispersas, desordenadas, podemos tener cierto alcance en relación a nuestra percepción, pero nada claro, nada concreto, solamente percepciones que vamos teniendo en relación a este conjunto de piezas, de fichas, que no están debidamente ordenadas. Muy bien, sigamos. ¿Qué pasa si nosotros a partir de una fecha, de una ficha, perdón, a partir de este elemento, yo les pregunto si podría ser posible definir todo en su conjunto? Es decir, imagine usted que solamente tiene esta ficha, ¿ya? Nos olvidamos de la imagen que está a la derecha de su pantalla, todo el conjunto de imagen que le presenté inicialmente, y solamente conecte con esta ficha que está al lado izquierdo de su pantalla. Piense usted que solamente esa ficha yo le muestro. Y le pregunto si con sola esa ficha, con a partir de esa ficha nada más, es posible describir los otros elementos y su conjunto. ¿Podría ser posible? ¿Podríamos solamente viendo un elemento de todo un conjunto de elementos poder describir lo que realmente tiene el contexto de esta ficha? Vea, en vista de la ausencia de las relaciones, ¿no? Porque acá esta ficha sola no va a tener ninguna relación con las demás fichas, porque
En el ejemplo solamente estamos teniendo esta ficha al frente. Entonces, no nos podríamos acercar más o menos a definir con claridad, con cierta pertinencia, el resto de fichas de los elementos. Podríamos tener una imagen que en esa ficha podría ser, oye, parece una parte de la cabeza o del rostro de un tigre. Claro, podría ser. Pero más información no tenemos. Más información no existe, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que cuando nosotros queremos empezar a tener un pensamiento sistémico, no solamente nos podemos basar o nos debemos de basar a un solo elemento de todo un conjunto de elementos que tiene un sistema. En la imagen de la derecha, que es la misma imagen que les presenté hace unos minutos, sí tenemos todos los elementos de este sistema, pero, ojo ahí, están desordenadas, no están articuladas convenientemente. Sin embargo, al tener todos los elementos, así sean estos desordenados, tenemos un mejor alcance que solamente teniendo una ficha disociada de todos los elementos que ésta la compone. Vean ahora este otro ejemplo. Vean, ahora tenemos los mismos elementos de la imagen inicial, pero hemos extraído algunas fichas. En este ejemplo, hay 5 fichas que las hemos extraído. Y entonces, en relación a eso, le pregunto, ¿qué tanto afecta el haber extraído algunos elementos, algunas fichas, algunas piezas de este rompecabezas? ¿Qué tanto afecta a todo el contexto en general, a su totalidad? ¿Cuánto puede afectar? Ya no tenemos las fichas completas. Está en su gran mayoría, sí, pero algunas han sido quitadas adrede. Y entonces esto afecta directamente a todo el sistema. ¿Qué dicen? Veamos acá otro ejemplo. La misma imagen, pero hemos extraído fichas de un solo lado de todo este grupo de elementos. Y la reflexión es que indistintamente donde se encuentren ubicadas las piezas o las fichas dentro del sistema, repito, indistintamente donde se encuentren ubicadas las fichas y las piezas del sistema, estas van a tener una afectación directa en la comprensión de todo el sistema. De hecho que sí. Si en un sistema empiezan a extraerse algunos elementos indistintamente de la posición donde se encuentren, van a tener un impacto directo y van a afectar directamente a toda la construcción del sistema. Por ello, en el pensamiento sistémico, cada elemento, cada pieza, cada ficha es un pilar importante de todo el sistema. Cuando hablamos de pensamiento sistémico, estimados amigos y amigas, no podemos decir que ningún elemento no es importante. Cuando hablamos de pensamiento sistémico, todos, absolutamente todos los elementos, las piezas o las fichas, como usted quiera llamar, juegan un papel importante y preponderante dentro de todo el sistema. Y si queremos ir ahí teniendo un primer acercamiento a las organizaciones, desde el gerente general, CEO, director ejecutivo, lo que usted quiera, hasta el último colaborador que acaba de ingresar a la organización el día de hoy y que pueda tener un nivel de responsabilidad dentro de la jerarquía de la empresa, dentro del organigrama, un nivel muy operativo, es igual de importante que el gerente general o el dueño de la empresa. Cuando hablamos de un pensamiento sistémico, todos los elementos, reitero, juegan un papel importante y preponderante. Son de vital importancia, que si extraemos alguno de ellos, tiene un impacto directo y repercute directamente en el sistema. Entonces, en esa línea, vean lo que vamos a tener ahora a continuación. Es lo que hemos estado viendo
lo que hemos estado observando, obviamente de manera un tanto desordenada, de una manera un tanto dispersa, pero que ahora lo hemos juntado, hemos encajado, hemos encajado todos estos elementos, lo hemos ordenado y han hecho una sinergia y han hecho una propiedad emergente. En este caso, cuando nosotros ya tenemos provista esta sinergia que les digo, es decir, la suma de todas las partes, es totalmente diferente a las imágenes que teníamos en un inicio. Ahora ya está claro, ¿no? Todos los elementos que constituyen en este sistema. Ahora en este orden, en la ubicación que hemos puesto todas las fichas, sí podemos ver con mayor claridad la imagen y sí podemos ver realmente este grupo de fichas, de piezas que nos quiere comunicar. Y como lo mencionaba en un momento Yesmi Castro, hay un tigre en el agua, pues en efecto Yesmi acertó desde su percepción, ¿no? Que en un inicio tuvo un acercamiento, pero que ahora con mayor claridad, con de manera más resoluta, así puede decir, pues es un tigre de Bengala que está aparentemente en un río, en una laguna, ¿no? Y está ahí. Entonces, cuando las piezas, los elementos, las fichas, como usted quiera llamar, se encuentran provistos de manera ordenada, de manera adecuada, dentro de un sistema, genera la sinergia. Porque cada elemento suma, cada elemento coadyuva en la consecución de esa propiedad emergente que aflora en el sistema. Una propiedad emergente es aquella propiedad que emerge en un sistema producto de la adecuación u ordenamiento de los elementos del mismo sistema. Por ello que hace un momento decíamos, si retiramos algunas piezas, algunos elementos, algunas fichas de este sistema de rompecabezas, va a afectar directamente al sistema, pues va a afectar. Y vean, lo que les voy a mostrar a continuación. Imagínense que ahora yo retiré 4 piezas. Claro, podemos seguir viendo con este ordenamiento que hemos hecho en un inicio, que aún todavía se puede percibir que es un tigre que está en el agua, pero al quitar 4 elementos de este sistema, tiene obviamente un impacto directo en todo el sistema. No es lo mismo ver una imagen como la que estamos viendo en este momento que verla como la estamos viendo ahora. No es lo mismo. Hay un gran cambio y ello refuerza lo que vamos diciendo, que cada elemento dentro de un sistema en relación al pensamiento sistémico es de vital y gran importancia. No hay ningún elemento que se sobreponga al otro. No hay ningún elemento que es más importante que el otro, porque cada elemento juega un rol importante dentro de un sistema. Muy bien, eso es un poco lo que les quería dar como contexto, mis estimados amigos, amigas, participantes de este curso de introducción de pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones, y el día de hoy estamos viendo introducción al pensamiento sistémico y vamos a empezar viendo también qué es pensamiento, ¿no? Porque estamos hablando mucho de pensamiento sistémico, pero partamos primero de qué es un pensamiento. Y según la Real Academia Española, indica que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Repito, es la capacidad que tenemos todas las personas debido a la inteligencia, debido a la experiencia, debido a los saberes previos, etcétera. Es esa capacidad que nosotros tenemos de formar, de representar ideas de la realidad en nuestra mente. Y a partir de ello lo relacionamos unas con otras. Vamos haciendo un entretejido en nuestra mente de todas esas ideas y de todas esas experiencias y saberes previos que vamos teniendo. Ello nos permite ordenar, como estábamos hablando, lo que hemos visto, cuando una cosa está desordenada y otra cosa ordenada, ello nos permite ordenar, dar sentido
e interpretar los distintos estímulos e informaciones que nos llegan para formar nuevos conceptos, resolver conflictos o tomar decisiones. ¿Cuántas veces se cometen en las organizaciones el craso error de actuar por impulso, de actuar simplemente por un estímulo-respuesta y previo a ello no ha habido primero un pensamiento, que puede ser un pensamiento crítico, que puede ser un pensamiento activo, un pensamiento creativo, o por qué no también ahora decirlo un pensamiento sistémico? Es decir, cómo la decisión que yo voy a tomar ante este suceso, ante este hecho, ante este conflicto, cómo esta decisión, yo como elemento, como parte de un gran sistema dentro de la organización, puede impactar positivo o negativamente, pero va a tener un impacto directo con todo el sistema. ¿Cuántos conflictos en las organizaciones existen por algunas acciones o reacciones de sus elementos que previamente no han sido analizados, que previamente no se ha visto las consecuencias de los mismos? Por eso que es importante que las organizaciones tienen que ser organizaciones pensantes. Y para que una organización sea una organización pensante, los que colaboramos, los que trabajamos, los que nos desarrollamos en las mismas, tenemos que también ser seres humanos pensantes. Se dice, a veces suena triado, ¿no? Que el ser humano tiene la capacidad de pensamiento, pero en muchas ocasiones esa capacidad no se desarrolla convenientemente y simplemente se obvia, se omite y se acciona por un estímulo y una respuesta inmediata. Es por ello que el pensar, luego viene el sentir y luego viene el actuar, tiene que tener una congruencia. Cuando hablamos de mi pensamiento y lo que yo pueda sentir y lo que yo pueda actuar, tiene que tener una congruencia entre esos tres factores, porque es muy distinto si pensamos algo, sentimos otra cosa y actuamos de otra forma. No estaríamos siendo congruentes con ello. Entonces, partamos de nosotros, que mi pensar, mi sentir y mi actuar tiene y debe de tener congruencia. Sigamos, para seguir entrando en este contexto. Veamos un poco los tipos de pensamientos que existen. Pueden haber muchos más, sin duda alguna, pero yo les he querido traer algunos que he considerado importante y necesario. Vean, primero el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo puntualmente viene de lo general a lo particular. Pensamiento deductivo, veo un aspecto general y lo voy bajando hacia aspectos particulares. En cambio, el pensamiento inductivo es el pensamiento que se da a la inversa, ¿no? Es decir, es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es lo que va de lo particular a lo general, ¿no? El deductivo de lo general a lo particular, el inductivo de lo particular a lo general. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Luego viene el pensamiento analítico. ¿Qué nos dice el pensamiento analítico? Que el pensamiento analítico realiza la separación del todo en partes que son identificadas o categorizadas, ¿no? Por ejemplo, el rompecabezas que teníamos al inicio, inicialmente hemos visto desde un enfoque analítico porque hemos visto una serie de piezas desordenadas, dispuestas en diferentes partes, y hemos empezado primero inicialmente a analizarlas, ¿no? Entonces, ¿en dónde se podrían ir colocando cada pieza? Luego viene el pensamiento de síntesis, que es la reunión de un todo, ¿no? Por la conjunción de sus partes, ¿no? O sea, vamos juntando todas esas partes y llegamos a la reunión o a la conjunción de ese todo. Luego viene el pensamiento creativo, es un pensamiento que debemos de promover también mucho en las organizaciones, que quiere decir la producción de nuevas ideas para modificar o desarrollar algo existente. Algunos autores relacionan al pensamiento creativo también al pensamiento innovador, ¿no? Hay alguna discusión que no voy a entrar a detalles, pero manifiestan que el pensamiento creativo se debe de tener un pensamiento sobre alguna acción, algún aspecto que no fue creado, que no existe. En cambio, el pensamiento innovador es algo que ya existe, pero que lo mejoro, ¿no? Lo potencio y en relación a eso busco mejores beneficios. Ok, perfecto. Entonces, si usted desea, póngale también pensamiento innovador, o si desea, póngale pensamiento creativo, o júntelo, no hay ningún problema. Pero tanto el pensamiento creativo como el pensamiento innovador juega un papel también de gran importancia hoy en día en las organizaciones. Luego tenemos el pensamiento crítico, amigos. El pensamiento crítico
Es un pensamiento que nos permite evaluar el conocimiento decidiendo lo que uno realmente cree y por qué. En las instituciones educativas, llámese colegios, llámese universidades, institutos, debemos de promover, debemos de desarrollar a nuestros estudiantes a que desarrollen un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque le va a permitir poder cuestionar toda la información que ellos pueden estar recibiendo. Como ustedes mismos de repente pueden tener un pensamiento crítico en este momento sobre todo el bagaje de información que yo les voy presentando y que al final ustedes podrán filtrar, podrán decir y valorar cuál de todos estos recursos que se les presentan le es más pertinente para cada uno de ustedes. De hecho que sí, no se pide que ustedes lo acepten a la literalidad todo lo que se dice. Finalmente es un aporte, es un alcance, pero usando usted su pensamiento crítico, podría estimar o desestimar algunos puntos que se pueden venir exponiendo, ¿no? También es importante tener el pensamiento interrogativo, que es el pensamiento con el que se hacen preguntas, con el que se cuestiona, con el que se formula, ¿no? Pero no preguntas o intención de preguntas solamente por el simple hecho de preguntar, sino para poder profundizar un poco más alguna idea, algún concepto, algún ejemplo, para poder buscar un nuevo horizonte o un nuevo abanico de mayor información que no lo tengo si es que no pregunto con esta forma de pensar de manera interrogativa. Y finalmente, y no menos importante, tenemos el pensamiento sistémico. Sistémico deriva de la palabra sistema, ¿no? Lo que nos indica que debemos de ver las cosas de forma interrelacionada, de forma conectada, de forma que va teniendo un impacto entre los diferentes entes del sistema. Entonces, partiendo en ello, me quiero enfocar básicamente en el pensamiento sistémico y tendríamos que ver acá qué es un sistema. Hay que conocerlo. Un sistema, entre algunas definiciones, ¿no? Acá Oscar Johansen nos dice que un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida. Asimismo, Joseph O'Connor nos dice que un sistema es un todo o una totalidad que presenta propiedades diferentes a las propiedades individuales de los elementos que lo componen y que por tanto está provista de sinergia. Ven qué interesante lo que nos dice O'Connor, que un sistema es un todo o una totalidad de propiedades que son diferentes a las propiedades individuales de aquellos elementos que los componen. Es decir, cuando se juntan todos los elementos del sistema, genera una sinergia y por consiguiente emerge una propiedad que le llaman propiedad emergente. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de un ser humano que hemos querido relacionar a algunos sistemas que va teniendo el ser humano, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema muscular, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, etc., sistema óseo, ¿no? Entonces, el conjunto de todos estos sistemas que tiene un ser humano forma, obviamente, a todo un sistema llamado ser humano, ¿no? Porque un ser humano no puede estar desprovisto de uno de los sistemas que nosotros tenemos. Imagínese usted que no tengamos el sistema nervioso, o imagínese usted que a un ser humano le quiten el sistema circulatorio, o le quiten el sistema óseo. Entonces nos damos cuenta que cada sistema que tenemos nosotros en nuestro cuerpo humano es importante, es de vital importancia y que si en el hipotético caso que nos puedan retirar todo un sistema, obviamente ya no generaría una propiedad emergente. ¿Y cuál es la propiedad emergente en el ser humano? La propiedad emergente en el ser humano es la vida, esta vida que nosotros tenemos, esta vida que nosotros accionamos día a día, es la propiedad emergente del funcionamiento y de la sinergia de todos los sistemas que actualmente tenemos. Si nos faltara uno solo de ellos, obviamente ya no tendríamos esta propiedad emergente llamado vida. Otro sistema importante es el sistema planetario solar. Es el conjunto de todos los planetas en relación a sus órbitas, a sus movimientos de rotación, de traslación alrededor del Sol, pero que juegan un papel importante. Imagínese usted que uno de estos planetas, cualquiera de ellos, saliera de su órbita,
saliera de su cauce, ¿qué es lo que podría pasar en todo este sistema? Una catástrofe, sin duda alguna, ¿no? Entonces, este es un sistema que funciona de manera armónica, que funciona de manera estable, permanente, pero que no tiene, por el momento, hasta ahora, un fallo dentro de ese funcionamiento macro que vamos teniendo. Asimismo, tenemos un auto, un vehículo, una unidad móvil, que también tiene un grupo de sistemas dentro de la estructuración y de la conjunción de un automóvil. Entonces, imagínense que falle el sistema de frenos, que falle el sistema de combustión, que falle el sistema de arranque, que falle el sistema de traslación o los neumáticos, no lo sé. Entonces, cada falla que puede tener un subsistema dentro de un sistema impacta directamente en la propiedad emergente y en la sinergia de un sistema. Entonces, cuando yo tengo un vehículo y si está fallando algo, obviamente ese vehículo va a tener repercusiones en lo que yo quiero, que es trasladarme de manera eficiente y autónoma. Es por ello que el pensamiento sistémico, mis estimados amigos y amigas, nos permite ver el real valor de todos los componentes que forman el sistema. Y dentro de un sistema pueden haber subsistemas, un sistema abierto, un sistema cerrado, etcétera, que eso lo vamos a ver en la próxima clase el día miércoles. Vamos a ver los tipos de sistema. ¿Qué es un sistema abierto? ¿Qué es un sistema cerrado? ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué diferencias o características existen entre un sistema abierto y un sistema cerrado? ¿El ser humano es un sistema abierto? ¿El ser humano es un sistema cerrado? ¿Cuáles son aquellos sistemas cerrados? ¿Cuáles son, digamos, los beneficios de estar dentro de un sistema abierto o de un sistema cerrado? Eso lo vemos el día miércoles en la próxima clase, ¿no? Muy bien, continuemos. Y algo que es muy importante poder definir entre lo que es un sistema de un montón, ¿no? Un montón, un grupo, como quiera llamarse, ¿ya? Vean, el sistema parte que todas las partes están interconectadas, interrelacionadas y funcionan como un todo. El sistema, las partes están interconectadas entre ellos y funcionan como un todo. En cambio, el montón es solamente una serie de partes que están indispuestas, indistintamente. ¿Sí? Muy bien. Un sistema cambia, eso lo decíamos en el ejercicio del rompecabezas, si se quitan o se añaden piezas. Si se quitan o se añaden piezas. Si se divide un sistema en dos, no se consiguen dos sistemas más pequeños, ¿ah? Ojo con eso, sino un sistema defectuoso que probablemente no funcionará. Yo no puedo partir un sistema en dos. No puedo decir quiero dos sistemas pequeños. No puedo. Por un tema del principio de la sinergia y de la propiedad emergente. En cambio, en un montón, las propiedades esenciales no se alteran. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quito o añado piezas, cuando se divide, se consiguen dos montones más pequeños. Sin duda alguna. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema, y vamos a hablar un poco del sistema familiar, cuando normalmente nosotros tenemos una pareja y queremos formar una familia, un hogar, inicialmente es un sistema de a dos, de la pareja, ¿no? Del varón y de la mujer, del esposo a la esposa, ¿sí? ¿Y qué pasa después cuando genera producto ese amor y empiezan a generar un hijo, dos hijos? Son elementos que se van añadiendo a este sistema que inicialmente eran de dos, esposo y esposa, varón y mujer. Y cuando empiezan a venir un hijo, dos hijos, tres hijos, este sistema empieza a tener algunas modificaciones, algunos cambios totalmente distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son elementos que suman y son elementos que generan cambios directamente en este sistema relacional familiar. En cambio, un montón, yo puedo tener un montón de papas, un montón de chapas, un montón de canicas, que da lo mismo si le retiro o le quito algunos de estos elementos y no va a tener ningún cambio. Eso quiere decir también que el sistema, lo que decíamos en un inicio, tiene que estar interrelacionado, interconectado en las partes para que funcionen como un todo. En cambio, el montón no. Son solamente partes individuales y ya está.
Otra cosa importante en el sistema, amigos, amigas, es que la disposición de las piezas es fundamental. La disposición, la ubicación, el orden de las piezas es fundamental. En cambio, en un montón, la disposición de las piezas no es importante. Da lo mismo ponerla a un lado, a otro lado, no es tan importante, pero en un sistema sí es de vital importancia. Otro aspecto importante es que las partes están conectadas y funcionan todos juntos. Las partes interrelacionan, provisto esta sinergia que hablábamos. En cambio, en un montón, las partes no están conectadas y funcionan por separado, ¿no? Cada quien por el espacio, por el lado que está. Y el último, y no menos importante también, es que el comportamiento en un sistema depende de la estructura global, ¿no? Si se cambia la estructura, se modifica el comportamiento del sistema. Es decir, la forma como opera el sistema, la forma como se desarrolla el sistema, va a depender cómo está estructurado. Pero si se cambia esta estructura, va a modificarse el comportamiento del sistema. El ejemplo que les decía de las familias. Inicialmente está estructurado con un varón y una mujer. Y luego de ahí ingresa un elemento llamado hijo, un nuevo elemento. Este elemento, como cambia la estructura, el funcionamiento del sistema va a ser totalmente diferente a cuando antes no tenían su hijo, porque la estructura era distinta, ¿no? Entonces es algo que ustedes tienen que tomar especial atención. Y finalmente, en el montón, el comportamiento, si es que tuviera alguno, por eso lo ponemos entre paréntesis, depende de su tamaño o del número de piezas que hay en el montón. O sea, simplemente ahí es un tema de forma, ¿no? El tamaño, número de piezas y ya está. Es por eso que creemos importante, mis estimados amigos, poder diferenciar claramente con estos 5 aspectos puntuales que Joseph O'Connor y McDermott nos dijo, para poder diferenciar qué es un sistema y qué es un montón. Es básico, es elemental saber qué es un sistema y qué es un montón. Y a partir de esa diferenciación que nosotros podamos hacer, podamos comprender su real valía de poder desarrollarnos en entornos de sistemas de tipo abierto. Ahora muchos se preguntarán, o de repente ustedes se han formulado la pregunta, pensamiento sistémico. ¿Y para qué me sirve el pensamiento sistémico? Probablemente algunos ya hayan escuchado, hayan podido investigar un poco. Probablemente para algunos también sea esto absolutamente nuevo, ¿no? No es tampoco algo novedoso, esto ya tiene algunos años atrás. Pero al margen de que usted haya conocido un poco del pensamiento sistémico o recién esté empezando a conocer, lo importante es que usted, desde su propia distinción, desde su propia valoración, le dé ese peso, ese soporte a este pensamiento, a este tipo de pensamiento sistémico, que hemos visto también que no es el único. Hay un montón, inductivo, deductivo, crítico, interrogativo, etcétera. Yo no digo que este es el más importante, ni mucho menos, pero es un pensamiento importantísimo en el sentido de comprender cómo todos los sistemas operan y funcionan y cómo ellos tienen un impacto directo en los sistemas llamados organizaciones o empresas. Entonces, ¿por qué es importante el pensamiento sistémico? ¿Por qué es importante? ¿A qué nos ayuda? ¿No? Entonces, les he traído algunas ventajas, ¿no?, del pensamiento sistémico, viendo el lado positivo, viendo el lado de desarrollo, ¿no?, viendo el lado propositivo, ¿no?, porque también pueden haber algunas ventajas probablemente, pero yo quiero enfocarme más que nada en el lado positivo. Primero, mayor influencia en la vida, en la propia vida o en la vida propia, como quiera llamarlo usted. ¿Por qué? Porque permite descubrir los patrones que se repiten en los acontecimientos y permite tomar algunas previsiones y prepararnos de cara al futuro para evitar la indefensión ante el devenir, ante algunos supuestos. Entonces, yo saber sobre pensamiento sistémico me va a permitir tener una mayor influencia en mi propia vida, porque me va a permitir ver que cada parte, cada elemento es importante dentro de un sistema,
que la suma de todas estas partes, la interconexión de todas estas partes, la interrelación de todas estas partes, genera una propiedad emergente en el sistema. Y si yo soy parte de un sistema, pues juego un papel importante y trascendental en ese sistema, y asimismo cualquier persona que sea parte de ese sistema tiene la misma valoración y repercusión que yo. Punto uno, ¿ves? Entonces, como nosotros tenemos una mayor influencia en ese sentido. Punto dos, proporciona métodos más eficaces para afrontar los problemas. ¿Cómo así? Porque nos permite ayudar, nos ayuda a resolver algunos problemas, permitiendo modificar el pensamiento que lo origina, ¿no? Porque ya no solamente pensamos de que quién es más importante dentro de un grupo, de un sistema, quién tiene mayor importancia o relevancia. Cuando hablamos de pensamiento sistémico, y lo vuelvo a repetir una vez más, todos los entes, todos los elementos, todos los actores juegan un papel importante y trascendental en la constitución y en la propiedad emergente del sistema. También otra ventaja es la base de un razonamiento claro y de buena comunicación, porque usted ya va a manejar una perspectiva diferente y más amplia, ¿no? Se puede averiguar, por ejemplo, qué es exactamente lo que ocurre y adoptar las mejores medidas en el largo, mediano y corto plazo, ¿no? Porque ya vas a ver que hay una interconexión, hay una interrelación en todas las partes que componen el sistema. También mitiga un poco la actitud del esfuerzo permanente. ¿Qué quiere decir esto, no? Que en este aspecto consiste en averiguar en qué lado están las bisagras, ¿ya? Y en qué dirección se abre la puerta, ¿no? Cuando uno sabe eso, basta con tirar o empujar suavemente para abrirla. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nos esforzamos permanente, constantemente para poder comprender, poder entender algunos sucesos que ocurren constantemente en las empresas como algunos patrones repetitivos. Entonces, con un pensamiento sistémico podemos ampliar ese panorama y podemos darnos cuenta de por qué están sucediendo algunas cosas desde una mirada más amplia, más sistémica, que si solamente lo hacemos de una mirada más enfocada, más individualista y con un enfoque netamente al problema y no a todo el sistema en general. A eso se refiere. Cuando ya conocemos un poco más de esta amplitud, podemos darnos cuenta, según este ejemplo, de qué lado abren las bisagras para poder saber cómo poder accionar en un determinado momento. Luego de ahí también tenemos que nos permite superar la tendencia a culpar a los demás o de lo que ocurre, ¿no? La culpa, lamentablemente, amigos, amigas, siempre está mal enfocada, pues las personas actúan lo mejor que pueden, ¿no? Dentro del sistema que pertenece. Entonces, cuando nosotros no tomamos conciencia a través de un pensamiento sistémico que somos parte de un sistema y que todos tenemos la misma responsabilidad en la sinergia del mismo, y ocurre algo inesperado, ocurre algo que de repente no se gestó bien y por consiguiente tuvo un inconveniente en el funcionamiento del sistema, no está bien, en base al pensamiento sistémico, querer buscar responsables y echar las culpas a los demás, porque todos somos importantes y responsables en relación a lo que el sistema va a ahondar. A veces en las empresas existen personas con sesgo de autobeneficio. ¿Qué es el sesgo de autobeneficio? Es cuando, digamos, alguna actividad, alguna acción, algún desarrollo sale mal. Entonces la persona con sesgo de autobeneficio dice, si sale mal, es culpa de todos menos de mí. Si sale mal, es culpa de todos menos de mí. Pero si sale bien, es porque yo estuve aquí, pues. Porque yo soy el que está proponiendo todo esto. Entonces, cuidado con el sesgo de autobeneficio. Pero desde un enfoque de pensamiento sistémico, todos, absolutamente todos, somos responsables de lo que puede pasar en el desarrollo y sobre todo en los resultados que ejerce el sistema. También tenemos que el pensamiento sistémico es un instrumento fundamental para guiarse a uno mismo y dirigir a otros con eficacia, ¿no? En el mundo empresarial, por ejemplo, sirve para comprender los procesos y descubrir una forma de mejorarlo, cómo estos procesos se interrelacionan unos con los otros y cómo a partir de ello, de esa interrelación que hemos identificado, podemos mejorar. Y finalmente, resulta muy útil para crear y dirigir equipos. Cada equipo de personas funciona como un sistema. Usted puede pertenecer a muchos sistemas. Partiendo, usted puede pertenecer a un sistema familiar, puede pertenecer a un sistema laboral, puede pertenecer a un sistema académico, puede pertenecer a un sistema social, puede pertenecer
a un sistema de algún club deportivo, etcétera. Entonces nosotros pertenecemos a diferentes sistemas, no solamente uno solo. Y en cada sistema que nosotros pertenecemos somos de gran y vital importancia, así como los demás miembros que los componen. Entonces, cuando tengamos un mejor enfoque, un mejor desarrollo del pensamiento sistémico, nos va a ayudar a crear y dirigir equipos en mejor medida, ¿no? Más o menos hasta aquí es lo que yo les podría traer, el aporte, el primer alcance. No quiero dotarles de demasiada información en esta primera entrega, sino ir entrando de a pocos, ¿no? De a pocos a lo que es este pensamiento sistémico, para que el día miércoles ya podamos entrar un poco más de lleno a las características, a las propiedades de lo que nos ofrece el pensamiento sistémico. Entonces, yo quedo atento de repente si alguno de ustedes tiene la pertinencia de formular alguna pregunta, algún comentario, alguna propuesta. Yo encantado lo recibo con la mejor disposición, con el mejor ánimo para poder escucharlos antes de dar por finalizada esta primera clase, y que de antemano les quedo muy agradecido a todas las personas que se hayan conectado en este momento en vivo, y también a las personas que lo puedan ver por diferido y que les pueda ayudar de alguna forma poder desarrollar un pensamiento sistémico y así lo puedan aplicar a las organizaciones. Entonces yo quedo atento de repente algunas consideraciones o comentarios también que de repente ustedes nos quieran dejar a nosotros para poder seguir mejorando en el desarrollo de estas clases. Lo tomo con la mayor apertura. Gracias, Yesmi Castro, por el agradecimiento, ¿no? Y todas las personas que estén ahí conectándose. A ver, yo les doy a ver un espacio de repente para que puedan formular a través del chat de la red social de Camex alguna pregunta, o si no, en su efecto, ya poder ir cerrando esta primer acercamiento. ¿Sí? Mientras van formulando, si es que hay alguna pregunta y lo van poniendo, yo les quiero reiterar mi agradecimiento, presentarme nuevamente o reforzar. Mi nombre es Luis Zucchetti, soy coach sistémico profesional, consultor de empresas. Eh, Acá les dejo algunos números de contactos. Tengo una consultora que se llama Transformación, en el cual nos desarrollamos todos los procesos de consultoría de desarrollo empresarial, de desarrollo educativo y también de desarrollo humano como coach. Ahí está el Facebook de mi consultoría, que es transformación.pe. También tienen el número de WhatsApp, el 964-346-348. Cualquier consulta, duda, interacción que ustedes quieran tener, también lo podemos hacer por ese medio. Y también les dejo mi perfil de LinkedIn para poder tener un mejor acercamiento desde una plataforma profesional, si así lo quieren. Muy bien, entonces veo que no hay ninguna pregunta, ninguna recomendación. Yo les agradezco. Espero que se puedan conectar el día miércoles también a las 2 de la tarde, donde vamos a desarrollar ya de lleno toda la temática del pensamiento sistémico. Son 8 clases que hemos preparado, incluyendo esta, o sea, nos quedarían 7 clases más para que al finalizar la clase 8, esperamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, que ustedes hayan podido desarrollar mucho más su pensamiento sistémico y esto les coadyuve en el desarrollo de sus organizaciones. Gracias amigos, gracias amigas por su conexión. A todos los que nos van a ver en diferidos, los esperamos el miércoles 2 de la tarde, y una vez más reiterar el agradecimiento a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a CAMEX, por todo este gran despliegue que vienen haciendo ya varios meses de dotarnos de manera gratuita muchos cursos de gran valor, de gran valía, que nos permite a nosotros ir viendo nuestras necesidades, nuestros requerimientos y poder ingresar y poder deleitarnos de los grandes profesionales que se suman a CAMEX para poder compartir nuestra experiencia. Gracias CAMEX por la oportunidad y nos vemos, Dios mediante, el día miércoles. Que tengan una feliz tarde. Muy amable, gracias.